Un saludo a todos y todas. Nuestro tema de hoy es el circuito económico del valor capital y el circuito económico del valor solidario. Vamos a hacer acá en esta exposición una recuperación de este concepto de circuito económico, de su origen, y una actualización de este concepto en nuestra realidad latinoamericana. Entonces, vamos a ver la origen y después cómo este concepto es replanteado dentro de de nuestro contexto, transitando, por tanto, de una sociedad donde impera el valor capital para una sociedad donde se organiza en torno del valor solidario. Veremos inicialmente, eh, haremos inicialmente un análisis de la circulación del valor, un análisis formal en el circuito del valor capital. Después haremos un pasaje de esta abstracción con los circuitos económicos concretos. Veremos cómo funciona el circuito económico capitalista, cómo funciona el circuito económico solidario, cómo actualmente estos dos circuitos están interconectados, haciendo con que valores de la economía solidaria sean acumulados en el circuito capitalista. Pero veremos también cómo es posible salir de esto, de modo tal que se pueda empoderar los circuitos económicos solidarios para construir otro sistema económico, una otra formación social, un otro sistema de intercambios, con las conclusiones que haremos al final. Entonces, el tema de la circulación y circuito económico tiene una historia muy anterior. Uno de los autores que más largamente desarrolló este concepto ha sido Karl Marx. Él formuló el concepto de Kapital-Kreislauf. Este término recibe diferentes traducciones. En algunas partes se lo traduce por circulación del capital, en otros por ciclo del capital, en otros por circuito del capital. En el libro 1, Marx destaca la diferencia lógica de partir de la mercancía o del dinero en la comprensión de la circulación del valor. Entonces, en el primer caso, en el circuito mercancía, dinero, mercancía, parte de un extremo, una mercancía, y termina en el extremo, otra mercancía, que sale de la circulación y cae en el consumo. Consumo, satisfacción de necesidades, en una palabra, valor de uso, después su fin último. Entonces sale de un extremo y hace un círculo y vuelve al final al otro extremo de la línea, ¿no? Que conforman un círculo. En el segundo caso, lo que tenemos, el dinero, mercancía, dinero, sale por el contrario de un extremo, el dinero, y va a regresar por fin al mismo extremo después de hacer todo el circuito, ¿sí? Su motivo, impulsor y fin determinante es así el propio valor de cambio, o sea, acumular más dinero. Entonces hay dos diferentes maneras de analizar el circuito, sea por los medios económicos, en este caso acá como mercancía, o como el valor económico en la forma de dinero, que también hace el mismo movimiento circular. Entonces, tenemos aquí la categoría de flujos económicos, que es una categoría importante para analizar los circuitos. Hay diferentes determinaciones por lo que pasa el capital en su metamorfose, y esto está asociado al flujo de valor en su proceso como un todo. La categoría general de flujo, flux, es determinada en el capital de Marx como flujo de entrada, Zufluss, flujo de salida, Abfluss, y flujo de retorno, Rückfluss. Flujo se aplica tanto a los factores objetivos de la producción y circulación, cuanto a los signos de valor que operan en esta circulación. Entonces, tenemos acá que en el circuito económico del capital hay un cambio de forma, una transformación que asume el valor como dinero, el valor como medio productivo, después el valor como producto, el valor como mercancía, que después vuelve a forma dinero, ¿no? Es un circuito completo. Y este flujo es que es muy importante de entender. Y cuando hay este proceso de reproducción ampliada del valor, ¿no? Hay el retorno del valor, el Rückfluss. Esto ocurre como una especie de feedback, como un lazo de retroalimentación.
que permite que un valor pueda retornar como un valor idéntico, porque no hubo la realización de un plusvalor. Puede volver como un valor disminuido si los costes productivos son mayores do que el valor realizado, esto ocurre. O puede retornar como un valor ampliado, o sea, el valor invertido se recupera al final y hay un plusvalor, que es resultado del trabajo que agrega valor, porque solamente el trabajo crea valor. Entonces, se puede determinar el valor capital, bajo diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo, capital fixo, o capital circulante, o capital dinero, o capital mercancía. Son diferentes formas que el valor asume. Marx distingue el valor capital, capital Wert, en su forma más general, de sus formas más específicas, determinadas en su pasaje de entrada, salida y retorno, por los ámbitos de la producción y de la circulación. Entonces tenemos el capital productivo, productives capital, integra en sí el capital fijo y el capital circulante. Y su valor se transporta al producto, que después deviene mercancía en el proceso de circulación. Y el capital de circulación, que está propiamente en el comercio, en las finanzas, y que integra el capital dinero y el capital mercancía. En el intercambio de ellos, pasan de manos en manos estos productos en el mercado para la reproducción del capital. Entonces vemos aquí que hay el tema de los flujos y ciclos, ¿no? El flujo del proceso de reproducción puede ser entonces acelerado, retardado o mismo bloqueado. Siempre que condiciones reales requeridas para la reproducción del valor no estén adecuadamente presentes, hay un estancamiento en la reproducción y así en el flujo de la circulación. Cuando ese flujo en alguna medida se estanca, nuevos flujos de capital, dinero devienen necesarios a los capitalistas. Ese flujo puede estancarse en mayor o menor medida, razón por la cual nuevas reservas monetarias se hacen necesarias del lado de los capitalistas. Más dinero para poder hacer el capital trabajo o para solucionar algún problema de que no se salió la producción hecha. Entonces, Marx usa la expresión flujo de entrada, su flujo y flujo de salida también con respecto a los fondos de reserva de los bancos. ¿Sí? Eh, bueno, entonces lo interesante de ver acá es que tenemos la noción de circuito económico, la noción de flujo económico en este circuito, diferentes aplicaciones de valor fijo, valor circulante, trabajo, y después, en el proceso de circulación, también tenemos el valor mercancía, el dinero, son flujos que se componen dentro de la reproducción ampliada del valor. Entonces, solamente en este plano lógico del valor se puede formular la categoría de plusvalor. Entonces, Marx está hablando del capital, pero en verdad está pensando en el valor, en una forma particular del valor que es el valor capital. Y el más valor es aquel valor que es generado por el trabajo, que todavía no es un capital, pero que se va a tornarse capital en la medida en que sea invertido en el proceso del capital. Es muy importante entender estas cosas, porque más adelante vamos a ver a la salida de este circuito para ingresar en otro. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el fundamento del valor? ¿Qué es que tiene valor? El valor depende de un propósito. Entonces, nuestra libertad necesita de medios para su realización. Y todo aquello que posee un valor de uso para realizar un propósito humano es valor. Entonces, la economía tiene que producir estos valores de uso para asegurar la expansión de nuestras libertades, ¿sí? Esto es el tema fundamental de las capacidades humanas de producir medios para atender las necesidades humanas. Y es en este encuentro que tenemos el valor. Si se produce algo que no atiende ninguna necesidad humana, esto no tiene valor económico y no tiene valor para realizar ninguna libertad. Entonces, el tema del valor está puesto de este modo. Las libertades humanas que se realizan
atendendo necessidades humanas e que requerem capacidades que producem lo que satisface as necessidades. Então, Marx avança en este nível, analisando o intercâmbio que pode ocorrer, não mais com a lógica do capital, sino com a lógica do valor que atende às necessidades com as capacidades. Ele analisa isto em outro texto que é no programa de Gotha, su crítica ao programa de Gotha, quando habla aí de que em la nova economia, então, quando se chegar à etapa final de este processo, se poderá inscrever, depois que se realize a liberação das forças produtivas, que se produzca com abundância suficiente para atender às necessidades de todos, tendremos esta máxima de cada qual segundo sua capacidade e a cada qual segundo sua necessidade. Esto não pode ocorrer sem que haja a liberação das forças produtivas. Hoje as forças produtivas estão aprisionadas no circuito econômico do capital. Por isso, elas não são utilizadas para assegurar as liberdades de todos, atendendo às necessidades, produzindo valor de uso. Elas são utilizadas para generar valor de câmbio, que vai, por sua vez, generar ganância para quem detém o controle dos meios de produção, de comércio e de crédito. Então, é justamente esta liberação que temos que fazer. Muito bem, então, o ponto 2. Os circuitos econômicos saindo desta abstração toda para entrar no concreto. Há três anillos deste valor capital interconectado: capital produtivo, capital comercial e capital creditício. E os três estão entrelaçados neste flujo de valores dentro do sistema capitalista. Porque em qualquer desses três anillos, o valor que se acumula é um valor que foi produzido por el trabalho produtivo, que está no anillo de la produção. Esto nos dá uma compreensão formal, pero solamente quando analisamos a realidade. De hecho, vemos lo que pasa concretamente con estos flujos, porque lo que ocurre es que hay también valores que ingresan en este circuito y que no son producidos por él. Esto vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? El valor singular de uso de un producto solamente se convierte en valor particular de cambio si el producto es llevado al intercambio y posee un valor social. Por su vez, el dinero como representación universal del valor de crédito en el seno de una formación social se convierte en capital cuando es invertido en el proceso del capital. Entonces tenemos un producto con un valor singular de uso, tenemos la mercancía con un valor particular de trueque, de cambio, y tenemos el dinero con un valor universal, una representación universal de valor. Sea como valor singular de uso, sea como valor universal de crédito, produtos e signos de valor tanto podem ser determinados como valor capital, como podem ser determinados como valor solidário. Então, depende do circuito em que ele se realiza. Então, estes processos podem ser afirmados, negados ou limitados. Se pode afirmar como capital ou como solidário, se pode negar como capital ou solidário, ou limitar como capital e solidário. Então, veamos acá como isto ocorre. No circuito econômico do capital, que temos? Temos um crédito que ativa um processo produtivo através do intercâmbio que está por meio. Há um processo contínuo de produção que vai ser cambiada o produto por dinheiro, que se amplia a capacidade de obter mais meios produtivos e temos um laço de retroalimentação em que há a reprodução ampliada de valor e a acumulação cada vez maior de capital, explotando o trabalho alieno. Por outra parte, no circuito econômico solidário, que temos? Também temos um processo de produção, um processo de crédito e um processo de intercâmbio. Ou seja, crédito no senso de que um valor é invertido, um valor é cambiado por meios produtivos. Há um processo de produção e depois isto vem outra vez por el intercâmbio a ser cambiado outra vez por dinheiro ou por outros signos de valor. E este processo também ocorre de maneira a haver uma reprodução ampliada. Seja a reprodução ampliada bajo controle do capitalista, que explota o trabalho,
sea la reproducción ampliada de una cooperativa solidaria que no hay patrón empleado, no hay explotación de nadie allí internamente, y que tienen también su reproducción ampliada del valor, ¿sí? Entonces, aquí podemos hablar de un crédito solidario en la economía solidaria representada por diferentes signos de valor, monedas sociales, vales, créditos o dinero mismo, ¿sí? Podemos hablar de una producción solidaria con fin último de asegurar la libre apropiación de los medios económicos para el ejercicio de las libertades públicas y privadas de todos para realizar su buen vivir de modo ético, ¿sí? Expandiendo, por tanto, las libertades. Podemos hablar de un intercambio solidario que puede ser comprar, vender, puede ser hacer trueque, puede ser dar y recibir, sin dinero, sin registro, pero de manera comunitaria para que no falte a nadie lo que es necesario a su buen vivir. Hay diferentes posibilidades. Pero lo que pasa es que nuestra economía solidaria, nuestros circuitos económicos solidarios, como vemos aquí en este diagrama horizontal, están ahora integrados con los circuitos económicos del capital. ¿Cómo es esto? Sí, tenemos una producción solidaria, pero ¿dónde ponemos nuestro producto a venta? ¿Es en una cooperativa solidaria de autogestión comunitaria o lo ponemos en el mercado capitalista? Si, no, si ponemos nuestro producto en el mercado capitalista para venta, ¿qué ocurre? El capital comercial va a hacer ganancia vendiendo nuestro producto. O sea, el valor, el plusvalor generado en la economía solidaria va a ser acumulado por el capital comercial. Si el productor de la economía solidaria produce un insumo productivo y lo vende a una empresa capitalista que lo va a transformar para producir otra cosa, ¿qué pasa? No le paga un precio justo y hay un valor mayor del producto do que el valor que el productor recibe. Y al final, un plusvalor va por la vía acá de un intercambio con un proceso de expropiación para el capital. Y el capital va a acumular este valor. La misma cosa si alguien de la economía solidaria compra alguna cosa en la economía solidaria mismo pagando con la tarjeta de crédito de una empresa capitalista. Una parte de interés va a dónde? Para el capital financiero. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que nuestro circuito económico de la economía solidaria, porque no se completó completamente, porque no tenemos nuestros emporios de economía solidaria, porque nuestros fondos de economía solidaria no tienen recursos suficientes, porque nuestro proceso productivo no reorganizó las cadenas productivas. Seguimos rehenes de los circuitos económicos del capital. Y aunque no seamos trabajadores contratados por el capitalista, nuestro trabajo sigue siendo explotado. ¿Por qué? Porque los valores que producimos siguen siendo acumulados dentro del sistema. Hablo acá de este modo porque estoy hablando dentro de la lógica de la economía solidaria, ¿no? Entonces, esto es lo que diría un productor de economía solidaria, ¿no? Cuando analizamos este proceso de una manera orgánica, vemos que efectivamente esto ocurre. Entonces, el producto y el dinero pueden migrar de un circuito a otro. Pero puede haber un revés de esto. Podría que también estos productos y signos de valor migraran del circuito económico del capital para el circuito económico solidario. Sí, esto también es posible. ¿Cómo se lo hace? Esto se hace organizando circuitos económicos solidarios para que sean mejor consolidados y que puedan integrar las diferentes etapas del consumo, el intercambio, la producción y el crédito. No se puede empezar por una cosita que queremos mercados para vender productos. Mira, se está buscando mercado para vender productos, ya está buscando integrarse en el circuito económico del capital. Y por esto no habrá salida. Habrá que buscar emporios solidarios de la economía solidaria que se conecten con los consumidores solidarios. Y entonces sí, valores que antes eran realizados en el circuito económico del capital se van a realizar en el circuito económico solidario. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si 200 familias se reúnen y organizan una cooperativa de consumo, una asociación de aquisto solidario o lo que sea, y compran en conjunto, muy bien, si ellas compran 5
kilos de azúcar mes, esto da una tonelada de azúcar. Si se comprara una tonelada de azúcar a un gran proveedor capitalista, porque no hay proveedor solidario todavía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que una margen que antes se quedaba como ganancia realizada por el capital comercial, no va a realizarse como ganancia del capital comercial. Y aquel plus se realiza ¿dónde? Se realiza dentro de esta asociación. Si este plus va para un fondo de economía solidaria, conectado ahí a, como respaldo de monedas sociales o créditos solidarios que permitan a las personas que efectivamente colaboraron para que este crédito pudiera estar en este fondo, ahora pueden usar este signo de trueque para otros intercambios comunitarios, ahí también obteniendo productos y servicios. ¿Qué tenemos? Tenemos que un fondo se constituyó. Y aquel valor que antes era acumulado en el circuito económico del capital empieza ahora a estar en un fondo de economía solidaria. Y cuando esto expande, se puede efectivamente empezar a producir cosas, sustituyendo aquellos productos que antes eran comprados de proveedores del capital y que pueden ahora ser comprados de proveedores de economía solidaria. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos empezar a organizar circuitos económicos solidarios. Un ejemplo de una gran cooperativa que se constituyó más o menos así es la COP en Santo André, en São Paulo, Brasil, que hoy tiene aproximadamente 1 millón de asociados. Imagínense el volumen de demandas que son atendidas. Y todo lo que la gente necesita busca en las estructuras de la COP. Son decenas de supermercados, de farmacias, tienen 3 gasolineras. O sea, hay todo un volumen de demandas que es atendido dentro de esta propia organización. Ellos todavía no operan propiamente como un circuito económico solidario porque no tienen una estrategia de remontar toda la cadena y todo esto que estamos hablando acá. Pero comprueba cuántos millones de facturación tienen al año con respecto a estos volúmenes gigantescos de las familias, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que podemos extraer aquí para concluir nuestra exposición. Acciones de producción, intercambio y crédito de la economía solidaria pueden realimentar y realimentan hoy la acumulación de capital, cuando valores generados por el trabajo en la economía solidaria son acumulados en los circuitos económicos capitalistas. Entonces, no podemos tener la ilusión que, tenemos nuestras artesanías y las comercializamos, está. No. Plus valor va a ser acumulado en el mercado capitalista si esto va para el mercado capitalista. Segundo punto, que productos y dinero pueden salir del circuito económico del capital e ingresar en el circuito económico solidario y cumplir un papel diverso en la producción y circulación del valor económico, incluso antagónico a la propia reproducción del capital. Entonces, máquinas, equipos, productos que ven a nuestro circuito pueden servir de medios de producción, pero también medios de consumo que son comprados, como hablé anteriormente, en un margen se realiza como valor económico dentro del propio circuito económico solidario, como una manera de expandir sus capacidades. Y el tercer punto, que valores generados en los circuitos económicos del capital pueden ser realizados como excedentes de valor en los circuitos económicos solidarios y ser convertidos a fondos de crédito solidario para a liberación económica de los trabajadores, consumidores y sus comunidades. Entonces, se trata efectivamente de organizar circuitos económicos solidarios en bases de autogestión comunitaria, conectar en redes colaborativas estos circuitos en las ciudades, en los departamentos, en el país entero, miles y miles de circuitos económicos solidarios conectados entre sí, con sus flujos materiales de poder, de conocimiento, con sus fondos de inversión, asegurando la autogestión comunitaria, podendo construir y consolidar incluso redes globales de economía solidaria, construyendo un otro modo de producción, un otro sistema de intercambio y crédito, una otra formación social que asegure el buen vivir de todos. Un abrazo y a la próxima.